Muy bien, ustedes son el grupo de quinto de primer bimestre, ¿cierto? Exacto, Miss. Ya, muy bien. A ver, durante las sesiones va a haber reglas claras para nuestra clase, ¿ya? Tienen la oportunidad de ustedes de participar durante la clase. Recuerden que mi persona va a tomar la asistencia de acuerdo a la asistencia de cada uno de ustedes, o mejor dicho, de acuerdo a la participación. ¿Ya? Alumno que participa, alumno que es registrado, su asistencia. Ya más que todo me enfoco en el hecho de que va a haber estudiantes, o mejor dicho, que durante la clase yo vaya a hacer algunas preguntas durante la sesión, ¿sí? Y voy a llamar a diferentes estudiantes que a mí me aparezcan dentro de mi reunión. Entonces, alumno que yo llame y no me responda, por lo menos no me diga, mismo conozco, no sé del tema, nunca he escuchado, o me dé alguna respuesta cuando yo le llame y no se quede callado, yo registro la asistencia. Pero si hay alumnos que cuando yo llamo no me responden, yo no voy a registrar su asistencia. Sí, es entendible que sé que muchos de ustedes trabajan, tienen ocupaciones. Los alumnos que se conectan y aún así están escuchando la clase, están en el trabajo, me lo hace saber dentro del chat para yo poder conocer su caso. Sí, pero si nadie me comenta o me dice, Miss, yo estoy en mi trabajo, voy a escuchar nada más, y no, nadie me dice, yo voy a llamar a cualquiera de ustedes y no va a haber justificación durante la clase, ¿ya? Y el alumno que llega tarde no es necesario que active el micro, el saludo lo puede desarrollar por el chat nada más. De chicos, acá tienen la opción de levantar la mano y pueden usarla para que lo puedan, para que no haya desorden y yo les doy la autorización para que puedan participar. ¿Me dejo entender, chicos? Sí, Miss. ¿Ya? Sí, Ya, muy bien, para que no haya ese desorden. Sí, la participación sea oportuna. Ahora, bueno, vamos a ir empezando con el tema del día de hoy. Si bien es cierto, hasta el momento ustedes han conocido la diferente terminología o definiciones de diferentes palabras que sea referente al área de comunicación, ¿cierto? Cada uno de ustedes hemos conocido, hemos hablado de ello, lo tienen en el módulo, han hablado de los elementos de la comunicación, de los diferentes tipos de lenguaje, de lengua, ¿sí? Y han hablado también sobre las figuras literarias que pertenecen a un texto literario, ¿cierto? ¿O me estoy equivocando yo? No, Miss. Bien. Entonces, hay que tener en cuenta que las diferentes figuras literarias que ustedes conocen lo han venido aprendiendo, ¿sí? O lo van a conocer dentro de un texto literario. ¿Por qué? Porque esas palabras con belleza, se podría decir, las vamos a encontrar en esos textos que van a ser quizás difíciles de entender en muchos casos, ya que usan otra definición. ¿Ya? Muy bien. El día de hoy vamos a hablar vamos a conocer lo que es, o durante todo se podría decir, durante todo este grado, ustedes van a conocer un poco más de lo que es de la literatura universal. ¿Qué figuras literarias, qué textos pertenecen a la literatura universal? ¿Qué autores forman parte de ello? Si yo les digo literatura universal, ¿de qué creen que vamos a hablar? Acerca de la literatura griega, Miss. Claro, ¿ya? Pero vamos a hablar de textos que han repercutido o que han trascendido a nivel mundial, que todos lo conocen, no solamente nosotros los peruanos, sino
todos a nivel mundial y estas obras son estudiadas a nivel mundial. Ya en cambio, cuando yo digo, por ejemplo, literatura peruana, ¿a qué me refiero? Misa, a todos los que solamente están en Perú, la literatura que está basada solamente en Perú. Exacto, escritores netamente peruanos y que han trascendido a nivel nacional, ¿ya? Pero muchos de ellos también han trascendido a nivel mundial, que también que van a formar parte de alguna generación, ¿ya? O han repercutido, que van a cumplir con quizás algunas características, ¿ya? Como dice su compañera, vamos a hablar el día de hoy de la literatura griega, pero antes de ello vamos a hablar lo que es el clasicismo, ¿ya? ¿Cuál es el propósito de estas sesiones? Que ustedes, como estudiantes, logren analizar las características, ya, o conozcan ustedes la característica de una de las más grandes epopeyas, que es el de Homero, ya, con la finalidad de conocer la obra a profundidad como parte de la literatura clásica que forma parte, ¿ya? Si bien es cierto, ustedes han visto, por ejemplo, la literatura peruana. Primero se conoce el contexto histórico, el representante y la obra que forma parte de esa época, ¿ya? Entonces, esa es la finalidad el día de hoy. Como toda corriente o movimiento literario, lo que primero nosotros debemos de hacer es contextualizarnos, ¿no? Ubicarnos, ¿sí? En la época. A ver, Mayra, levantaste la mano. ¿Cuál es tu duda? Disculpe, Miss, no, la levanté hace rato, ya se quedó ahí. Ay, Sí, Miss. y hay que bajarlo. Ya. Muy bien. Entonces, como les decía, ¿no? Cuando nosotros vamos a hablar sobre el movimiento, porque este es un movimiento literario, ¿ya? Cuando nosotros vamos a hablar de un movimiento literario, debemos de ubicarnos, ¿ya? En la época, ¿ya? Debemos de conocer qué siglo, qué época contiene o que, en qué época ha surgido, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice? ¿Cómo se inicia el clasicismo? El clasicismo surge como una vuelta hacia lo antiguo, a las formas clásicas. ¿Qué quiere decir a las formas clásicas? Hace referencia a algo que ya se practicaba durante esa época, pero que todavía no lo habían mostrado. ¿Ya? Entonces va a darse una vuelta a ello, ¿no? Tanto griegas y romanas, que eran uno de los lugares más importantes o costumbres más importantes de la época, ¿ya? Pero todo movimiento no solamente se va a desarrollar en lo que es en la literatura. ¿Qué quiere decir? Si yo ahora, por ejemplo, les muestro características, no quiere decir que solamente les voy a mostrar características que formen parte de la literatura. ¿Qué quiere decir? Entonces, ustedes pueden analizar y decir, ah, ya, entonces esas características solamente es para la literatura, más no, por ejemplo, para la música, más no para el arte, para la arquitectura, no. También van a compartir, simplemente que se van a ir mostrando referente a su arte, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo que esas mismas características se van a trabajar en el arte, entonces se van a dar a conocer con con su temática, ¿no? Ya va a ser, por ejemplo, en el uso de colores, en el uso de formas, ¿sí? Pero van a contener una misma característica, una misma temática, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice? Que se va a expresar en todos los dominios, desde la arquitectura y la música hasta la pintura y la literatura, ya en todas las artes, porque la literatura es considerada como un arte. Ahora, una de las características es considerada el primer movimiento de la literatura universal. Y cuando nosotros vamos a hablar de clasicismo, vamos a sobreentender o significa la perfección, ¿no? Que se va a buscar una perfección artística y se van a comprender
las obras literarias creadas con sujeción a los cánones de la belleza y del arte. ¿Qué quiere decir? En base a la belleza del hombre y del arte. Se va a buscar esa perfección, ¿no? ¿Hasta ahí alguna consulta? No, Miss, ninguna. Ninguna, Miss, todo claro. Muy bien. Entonces, esa es la finalidad, ¿no? De buscar la perfección. ¿Qué quiere decir? Y eso lo vamos a ver visualizadas en las obras que vayan a ser difundidas en esta época. ¿Ya? Ahora, ¿qué características posee el clasicismo griego? Es que una de ellas va a estar basada en la originalidad. ¿Por qué creen que va a ser basada en la originalidad? Eso está fácil de interpretar. Yo creo, Miss, porque ninguna otra obra tiene algo parecido a lo de ellos. Exacto, porque se supone que este es un primer Movimiento. Este es el primer movimiento, la primera manifestación, ¿ya? Entonces, por eso va a estar dotada de originalidad, de armonía. ¿De armonía por qué? Porque se va a respetar las licencias de escritura, mejor dicho, de contar las historias que se daban en esa época. Va a seguir una normatividad, va a tener muchísimo didactismo en cuanto a la temática y sus finales van a ser bastante fatalistas. ¿Qué creen que significará ser fatalista? Yo pienso, Miss, que de repente podría ser la tragedia. Exacto. Ya más que todo esto se va a basar en sus finales. Ya va a tener un final bastante trágico, no va a ser o no vamos a conocer, no se inicia la literatura con un final y vivieron felices para siempre. Para que suceda ello, va a haber ciertas tragedias bastante llamativas o espeluznantes, se podría decir, que para que se logre este final. Ya va a ser bastante sangrienta, ¿por qué? Porque va a ser digno de la época. La época misma les va a dar o les va a dar esos finales, ¿no? Por su misma temática, por su misma cultura de la época, ¿ya? Va a haber una inspiración en su mitología. ¿Qué quiere decir? En sus creencias de ellos, ¿no? Ellos creían, por ejemplo, nosotros en la actualidad tenemos diferentes creencias, ¿cierto? Tenemos creencias religiosas, algunos no, algunos sí, entonces ellos se van a basar también en sus creencias de la época, que van a ser diferentes dioses. Ellos van a tener dioses del agua, dioses del viento, dios del sol, dios de la luna. Entonces, ellos van a mostrar estos dioses dentro de sus historias, ¿ya? Va a ser antropocentrista, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que va a ser más importante el ser humano más que su Dios. Y está llena de esteticismo, ¿no? El esteticismo se basa en su escritura, en el lenguaje que van a usar dentro de su texto, ¿no? Ahora, el clasicismo se va a separar en dos vertientes, se va a tener dos ejes, ¿no? El primero de ellos va a ser oriental y el otro occidental. Esto más que todo se entiende como dónde se va a llegar a manifestar esta forma de pensamiento. Entonces va a tener dos formatos, ¿no? Dos formatos en los cuales se va a llegar a difundir o a conocer esta forma de pensamiento del clásico, ¿no? Va a ser en Mesopotamia, en India, en China y en hebreo, que es en el nivel oriental, ¿sí? Y a nivel occidental se va a dar a conocer en Grecia y Roma, ¿ya?
Pero como todo movimiento, mejor dicho, como toda manifestación, siempre va a haber uno donde se vaya a dar a difundir con mayor realce, ¿no? Mejor dicho, ¿qué quieres? No es de que vaya a ser con mayor importancia, sino que va a tener mayor trascendencia, mejor dicho, que sus historias dentro de esa época se van a dar a conocer con mayor eh, simbolismo o importancia dentro de esos lugares. ¿Ya? ¿Me dejo entender? ¿Ya? Entonces, a nivel occidental se va a dar a conocer en Grecia y en Roma y es donde se va a difundir con mayor realce y con mayor importancia. ¿Ya? Entonces, dentro de esta época vamos a tener lo que es a la literatura griega. ¿Ya? Dentro de la literatura clásica vamos a tener a la literatura griega, que se va a desarrollar a partir del siglo IX, pero en la vertiente occidental. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí, profesora. Muy bien. ¿Ya? Entonces, ¿dónde surge la literatura griega? Es a nivel occidental, ¿sí? En el siglo IX, en Grecia, durante la Edad Antigua. Esta literatura griega, como forma parte de la literatura clásica, va a tener las mismas características, ¿sí? Una de ellas es que va a ser racionalista. ¿Por qué creen que va a ser racionalista? ¿O por qué consideran que la literatura va a tener clase, va a ser racionalista? Su marido va a ver. Mentira, mentira, mentira. Chicos. Yo lo vi verde ya. A ver, Gisela, levantaste la mano. Miss, creo que porque no hay esa clase de criaturas especiales o así como mitología. A ver, María. Mis buenas tardes. Racionalista puede ser también la palabra racista. Disculpa, no te logré escuchar la última parte, María. Mis, hola. A ver, Denise. El racionalismo creo que es basado en el uso de la razón del ser humano. Ya se van acercando. A ver, Mayra. Yo creo, Miss, que se basa en su propia razón. Ellos dan a conocer su propia verdad. Eso pienso yo. Ya, muy bien. Norma. Yo creo que se caracteriza el pensamiento de la ilustración.
Muy bien, sí. Se asemeja mucho a lo que ustedes están mencionando, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de que la literatura griega, su manifestación va a ser racionalista, es porque se va a basar en la razón, ¿ya? No va a ser subjetivista su forma de pensamiento, su forma de actuar, sino basado en la razón, ¿ya? Su forma de actuar, su forma de dar a conocer su pensamiento, sus acciones dentro de la historia. Y el fatalismo comparte lo que es del clasicismo, ¿no? Que va a hacer referencia a sus finales. Y acá tenemos dos características, uno del antropocentrismo y el antropomorfismo, que hace referencia que va a tener la importancia al ser humano, mejor dicho, a la vida terrenal y a la vida divina, ¿sí? Se va a mostrar estas dos formas de vida dentro de esta época, ¿ya? Búsqueda de la belleza, de la perfección del ser humano, ¿sí? Y el artista va a ser adicto al intelectual. ¿Qué quiere decir? Que va a ser adicto a conocer los diferentes temas, ¿ya? No va a ser solamente conocedor de un solo tema, ¿sí? Ahora, así como la literatura clásica se separa en dos vertientes o muestra dos características, ¿sí? La literatura griega también se va a dar a conocer o va a tener tres etapas, ¿ya? Acá nos dice que se desarrolló lo mismo, ¿no? Que elegí un momento, que se desarrolló a partir del siglo IX antes de Cristo en los siguientes periodos. Va a tener tres periodos. ¿Qué quiere decir estos periodos? Es que va a tener realce. ¿Cómo es que va a ser su iniciación y con quiénes, no? Por ejemplo, la literatura griega va a tener la primera etapa, que es la etapa del jónico, o también conocido el arcaico, que es la etapa de origen. ¿Qué quiere decir? Que cómo se inicia, ¿no? Quienes forman parte de esta etapa son, esta época va a estar resaltado o va a estar liderado por los aedos y rapsodas. ¿Alguna vez han escuchado estos nombres? ¿No han escuchado nunca estos nombres? No, Miss. Ya, entonces, esta época, como es la época de origen, como todo se inicia, no se va a iniciar con, por ejemplo, con escritura, con difusión, sino su iniciación de todo movimiento, de todo o cosa que nosotros querramos dar a conocer, siempre va a surgir con ciertas deficiencias, ¿cierto? Entonces, esta época va a estar liderado por los aedos y por los rapsodas. ¿Quiénes eran los aedos y rapsodas? Eran personas que iban de pueblo en pueblo contando las historias y hazañas de los guerreros de esa época, ya que la época va a estar lleno de guerra, lleno de enfrentamientos. Sí, entonces es por ello que va a ser liderado por ellos. Entonces, no va a haber, por ejemplo, lo que es la imprenta. ¿Sí? Entonces, si no hay la imprenta, es por ello que va a existir esas personas, ¿no? Que iban de pueblo en pueblo contando las diferentes hazañas de los héroes de esa época, ¿sí? Y la literatura que se va a presentar en esta época va a ser eminentemente oral. ¿Por qué? Por lo mismo que se está dando a conocer, ¿no? Por estas personas que, como iban de pueblo en pueblo contando, lo manifestaban de manera oral nada más no escrito, porque la época no les permitía o no tenían esa facilidad todavía, ¿no? Y va a haber dos géneros, ¿no? Que es el género épico y el género lírico. El género épico va a estar manifestado por Homero y Hesíodo y el género épico lírico va a estar manifestado por Safo y Pindaro, ¿ya? Y luego tenemos a la etapa del ático o la etapa clásico.
que es la etapa de apogeo. ¿Qué quiere decir la etapa de apogeo? Donde se va a dar a conocer con mayor importancia, o mejor dicho, con mayor realce, ¿sí? La literatura con estas características. Sí, se va a dar a conocer con mayor realce. ¿Ya? O se va a dar a conocer con mucho más importancia. ¿Ya? Y que este va a coincidir con el siglo de Pericles. ¿Ya? Esta época va a coincidir con el siglo de Pericles. Recuerden que cada siglo, cada época que va a ir cambiando, va a tener ciertas manifestaciones que van a hacer que cambie la época o que aparezcan nuevas formas, ¿sí? Dentro de la cultura. Entonces, en esta época va a aparecer un nuevo género, que es el género dramático, liderado por Sófocles y Aristófanes también. ¿Sí? Y la época alejandrino o helenístico, que ya es una época de decadencia, ¿ya? Época en la que ya va a perder importancia sus manifestaciones con estas características. Mejor dicho, la literatura griega va a dejar de ser importante durante esta época, ¿ya no? Ya no se va a dar a conocer la misma temática, ya no se va a dar a conocer con las mismas características, ¿sí? Hasta aquí alguna consulta. No, Miss, todo claro. No he visto claro. No, Miss, todo claro. Muy bien. Entonces, tráete. Esta época ya va a estar con Menandro y Teócrito. Sí, que cada época van a aparecer nuevas temáticas, nuevas ideologías, nuevas formas de pensamiento, mejor dicho, nuevas manifestaciones. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar de uno de los grandes representantes o escritores de la época, que es Homero. ¿Ya? Es uno de los grandes representantes de la literatura griego, de la literatura clásica, ya que se va a dar a conocer a nivel mundial, que todos los vamos a trabajar o vamos a hablar de él. ¿Ya? ¿Sí? Él es un hombre que cantaba poemas, ¿sí? Era considerado un anciano ciego. En sí, el nombre verdadero de Homero no era este, no era otro, sino que se le da o se le alude este nombre, ¿sí? Porque él llega a perder la vista, ¿sí? Él pierde la vista en Colofón, por eso se le da el nombre de Homero. Poco se sabe de la biografía de este autor, ya que por la misma época, ¿no? Por la misma época de que no había rastros de que se lleguen a difundir, ¿no? O que se dejara, por ejemplo, por escrito quién era, de dónde venía. Entonces, esas eran las deficiencias, por eso se conoce muy poco en base a las investigaciones que ya más adelante se hizo, ¿no? Entonces, él se dice que se va un tiempo a la casa de su mejor amigo, ¿sí? De mentor, en el cual va a concebir la idea de la Odisea, o sea, va él a elaborar esta idea, ¿no? Va a elaborar, ¿sí? Y es donde va a empezar a escribir la obra La Odisea, ¿ya? Él era, dice, un hombre que cantaba poemas, es por ello, mejor dicho, él era un aedo, ¿no? Entonces, como era un aedo, por eso es que se le alude el nombre, o mejor dicho, la autoría de una de las más grandes obras, ¿no? Que era la Ilíada, la Odisea, los himnos homéricos, la Fósida, ¿sí? Diferentes obras literarias.
pero de las cuales las más importantes son la Ilíada y la Odisea, ¿sí? Que han trascendido a nivel mundial, ¿sí? Vamos a hablar primero de lo que es la Odisea. La Odisea es una obra literaria bastante llamativa, en el cual va a tener un cierto antecedente y ciertas características. El antecedente es que Ulises, que es el personaje principal de la literatura o de la obra, es quien va a plantear la estrategia del caballo de Troya. No sé si recordarán lo que es el caballo de Troya, este caballo hecho de madera. ¿Alguna vez han escuchado o lo han visto en película también? Sí, Miss. Sí, Miss. Eso forma parte de esta historia, ¿no? Tanto la Ilíada como la Odisea son obras consecutivas, son obras que se relacionan, ¿ya? Que van a tener, o mejor dicho, es una secuencia, ¿no? De historias. Sí, entonces va a tener como antecedente ello. Gracias a esto, sí, la guerra va a terminar, ¿sí? Y los griegos son las personas quienes ganan, porque recuerden que los griegos engañan a los troyanos con este caballo de Troya, ¿sí? Y todos desean regresar a su casa. Una vez que han ganado esta guerra, ellos desean regresar a su casa. Entonces, en este transcurso que desean regresar a su casa, ellos van a tener ciertas aventuras con Ulises, ¿ya? Van a tener ciertas aventuras con Ulises, ¿ya? Que lo vamos a ir conociendo más adelante, ¿ya? ¿Qué características tiene la obra? Una de sus características es que posee 24, va a tener 24 cantos, ¿sí? Y se divide en 3 partes, es por eso que es conocida la técnica in media res, ¿ya? La técnica in media res. ¿Me dejo entender? Muy bien. Acá tenemos las partes en las cuales se divide la Odisea. La primera parte es la telemaquía, la segunda las aventuras de Ulises y la tercera la muerte de los pretendientes. Cuando hablamos de la primera parte es considerado la telemaquía por el mismo nombre de que el hijo de Ulises es llamado Telémaco. Entonces aquí en esta primera parte de la historia se narra los abusos que van a tener los pretendientes contra el hijo y la esposa de Ulises, que era con Telémaco y Penélope. Entonces, Telémaco, harto ya de estos abusos que van a tener los pretendientes con ellos, va a ir o va a querer buscar noticias de su padre. Entonces, él se retira y viaja a Pilos a ver a Néstor y saberse de su padre, ¿no? Lo mismo hace con Menelao en Esparta, pero lo que no se sabe es que la ninfa de Calipso lo tiene retenido durante 7 años a Ulises, ¿sí? Y Zeus va a ser quien va a decidir liberar a Odiseo. Al ver la humillación que hacen con Telémaco, los pretendientes. Entonces, por ejemplo, Ulises creía que él había estado solamente días, ¿sí? Al ser liberado, él se da cuenta que ya habían pasado 7 años desde que él había llegado a Calipso, ¿ya? ¿Sí? Y la segunda parte, que eran las aventuras de Ulises, va a narrarse ya, ¿no? Que una vez que haya salido de esta ninfa, ¿sí? Él va a ir en busca, ¿no? Va a ir en busca de regresar a su domicilio. Entonces, él va a tener diferentes aventuras, va a afrontar diferentes obstáculos para poder llegar a su casa, ¿sí? Entonces, él va a empezar la huida con diferentes lugares, ¿no? Acá se va a encontrar con el país de los Cicones, el país de los Cíclopes, ¿sí? Se encuentra con Circe,
con Escila, Cocoriptis, él va a tener diferentes obstáculos junto a sus demás compañeros, que uno a uno van a ir desapareciendo muchos de ellos en esta época. ¿Por qué? Debido a su falta o su irresponsabilidad, ya su desobediencia. Ahora, y la última parte, ya él es cuando llega ya, ¿sí? A su lugar, a su domicilio, él no va a ir de frente a su casa, sino va a, convertido en anciano, ¿sí? Que Atenea lo convierte en anciano y mendigo para que nadie lo reconociese. Él se va a encontrar con Eumeo y Telémaco. Eumeo era uno de sus sirvientes de mayor confianza. Entonces, junto a ellos dos van a elaborar una estrategia, ¿no? Para poder sacar a todos los pretendientes del palacio. Entonces, él con ellos va a planificar, ¿sí? A reunirlos para realizar un juego del arco y la flecha. Entonces, Telémaco es el encargado de informar, ¿no? Entonces, él informa que al realizar esta actividad, ¿sí? Van el pretendiente que logre realizar este juego, logre ganar, va a quedarse con su madre, ¿no? Con Penélope. Entonces Penélope se queda muy sorprendida porque ella había elaborado una estrategia para no elegir a nadie, ¿no? Porque ella tejía una manta, ¿sí? Cuando los pretendientes veían, y por la noche lo destejía. Entonces ella había dicho, ¿no? Que al terminar de tejer esa manta, ella iba a elegir a uno de ellos para que sea su esposo. Entonces ella nunca iba a lograr a terminar de tejer, por ende, nunca llegó a elegir. ¿Sí? Y con la estrategia que realiza Ulises con Telémaco y Homeo, sí logran, ¿no? Entonces, en ese enfrentamiento que se van a encontrar todos los pretendientes junto a Ulises, todos se llegan a burlar de este mendigo, ¿no? Porque nadie lo conocía. Creían que este mendigo se estaba burlando de ellos, ¿sí? Nadie sabía que este mendigo era Ulises. Entonces, en eso de que ningún pretendiente todavía lograba realizar este juego con el arco, este mendigo dice, yo lo hago. Entonces, al mencionar ello, todos los demás pretendientes se empiezan a burlar. Y al burlarse, entonces él lo logra y se quedan sorprendidos. Es donde ahí da a conocer su verdadero rostro, ¿sí? Empiezan a cerrar todas las puertas del palacio y junto a Telémaco empiezan a matar a todos los pretendientes sin dejarlos salir. Sí, finalmente, ya terminando de matar a todos los pretendientes dentro del palacio, hay un reencuentro con Penélope, ¿no? Que es donde ahí recién se da a conocer frente a ella, ¿sí? Pues esta es una historia bastante llamativa. Este es un pequeño gráfico de todos los viajes que tiene Ulises. Es más, se demora también en regresar a casa. ¿Por qué? Por las diferentes desobediencias de sus acompañantes, ¿no? Que lo hacían retroceder. Sí, acá hay muchos lugares donde él visita y se tiene que enfrentar todavía a estos obstáculos para lograr llegar a Ítaca, ¿no? Que es el lugar donde él vivía. ¿Ya, chicos? Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Algo que quizás no me haya dejado entender? No, Miss, para mí todo claro. Ya, muy bien. Momento estuvo claro. Para que me entiendan mucho mejor, les voy a compartir este pequeño video respecto a la historia que les acabo de presentar. ¿Sí? Vamos a escuchar. Esto.
Hola y bienvenidos a otro video más de literatura animada. Este día nos vamos a poner bien épicos y aventureros con la Odisea de Homero. Acompáñenme. Todo comienza cuando las cosas se están poniendo candentes en el reino de Ítaca, allá en Grecia, unos 100 años después de terminar la guerra de Troya. Lo que sucede en Ítaca es que el rey Odiseo o Ulises, como ustedes le quieran llamar, está desaparecido y en su tierra tienen casi 20 años sin saber de él. Ni siquiera su hijo Telémaco, ni su sensual y atractiva esposa Penélope han oído una sola palabra acerca de él durante todo este tiempo. Y como todo el mundo piensa que está muerto y que nunca va a regresar, unos 108 hombres de la ciudad, sí, escucharon bien, 108 hombres se ponen a cortejarla, ya que si alguno de ellos logra conquistar a Penélope y se llegan a casar con ella, uno de ellos se convertirá en rey. Pero Penélope, aparte de estar de muy buen ver, evade a todos los galanes y los mantiene en la friendzone, a todos, por un muy buen rato. Bueno, entonces, resulta ser que Odiseo cayó preso en la isla de la diosa Calipso. Pero no crean que es un preso convencional, en una cárcel convencional. No, 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 no. Por supuesto que no. Es un preso de amor. Y obviamente Odiseo hace mucho el amor con Calipso. Y como se dice vulgarmente, le ponen bien duro Jorge al niño. Y pues la diosa está muy contenta y no lo deja regresar a casa. Mientras todo esto sucede, allá en Olimpo, donde se encuentran todos los dioses, Atenea, quien es hija de Zeus, le pide a su padre, quien es el rey de todos los dioses, que liberara a Odiseo para que pudiera regresar a casa. Zeus es persuadido por Atena y este emprende su viaje en el mar, pero el dios del mar, Poseidón, enojado con algunas fechorías que había hecho Odiseo, le deja caer una tormenta en medio del mar y lo desvía de su rumbo. Y se preguntarán, ¿por qué estaba enojado Poseidón con Odiseo? Pues bueno, resulta ser que una vez acabada la guerra de Troya, Odiseo zarpa en un barco lleno de itacenses listos para ir a casa. Estos se desvían por causa de muchas tormentas y sin querer llegan a la isla de los cíclopes. Pero no vayan a pensar que los cíclopes eran todos unos galanes, como los que salen en los X-Men, porque los de la mitología griega eran monstruos gigantes que solo tenían un ojo. Y por desgracia, uno de estos monstruos se come a varios itacenses que acompañaban a Odiseo. Pero antes de que se comiera a Odiseo, este le da un nombre falso. Odiseo le dice al cíclope que se llama Nadie. Esa misma noche lo emborracha y hace una lanza mientras este está dormido. Y madres, se la clava en su único ojo y Ulises logra escapar. Bueno, resulta ser que el cíclope es hijo directo de Poseidón y es por eso que él le avienta una gran tormenta a Ulises cuando éste se dirigía a Ítaca y tarda casi 10 años en regresar a casa después de que acabó la guerra. Después pasan por la isla de Olo, que está en camino a Ítaca, solo para desviarse otra vez y caer en la tierra de Circe, donde se encuentran con sirenas. Pero no crean que son como la sirenita de Disney. En la mitología griega, estos eran monstruos que tenían voces hermosas que hipnotizaban a todos aquellos que escuchaban sus cánticos, para después devorarlos. Pero Odiseo, siendo el protagonista de nuestra historia, será el primero y el único en escuchar el canto de las sirenas y vivir para contarlo. Después desembarcan en la isla de Helios, dios del sol, donde hay muchas vacas. Pero antes de llegar a esta isla, habían recibido advertencias que no se comieran esas vacas o podían morir. Pero 6 de esos hombres, en vez de morir de hambre, deciden comerse las vacas y mueren. Bueno, ya finalmente Odiseo regresa a Ítaca y con la ayuda de Atena, este logra hacerse pasar por mendigo para pasar desapercibido y tratar de entender la situación actual en su tierra. Todo para enterarse de que su muy sexy esposa tiene muchísimos pretendientes y que estos solo quieren llevársela a la cama y comerse su comida. Durante ese episodio, Penélope, cansada de esperar, decide que le va a dar la oportunidad a uno de todos sus pretendientes, pero únicamente si pueden pasar una prueba muy difícil, que consiste en utilizar el arco de Odiseo para lanzar una flecha a través de las cabezales de 12 hachas. Después de que Odiseo gana la competencia como todo un campeón, este revela su verdadera identidad a todos los presentes. Y madres, que Odiseo se vuelve loco y como poseído por el demonio y con sed de venganza por todo lo que había visto, acribilla a todos los pretendientes de Penélope, su esposa. Y como había matado a todos los jóvenes de Ítaca, los
padres de los jóvenes le reclaman, pues ¿qué te pasa? ¿Por qué mataste a nuestros hijos? Y en eso entra Atena para solucionar el caos y les dice que ella ya está cansada de tanto drama y tanta violencia y ya es hora de vivir en paz, por lo cual todos acuerdan y terminan todos viviendo en paz. No. Este Odiseo es como la combinación de Brad Pitt, Tony Stark, Juan Camaney y un gato, pero de la mitología griega. Tan solo pónganse a pensar en esto. Aparte de ser rey de Ítaca, que no es cualquier cosa, es prisionero de amor de una diosa y su castigo es ponerle bien duro Jorge al niño en una isla en el Mediterráneo. Qué envidia y qué mal se la pasa Odiseo, ¿no? Aparte, mata a monstruos como el Cíclope y es un sobreviviente a un sinfín de peligros en el mar. En eso es en lo que se parece al gato. Para mi gusto, se disfraza de mendigo para no ser reconocido y poder anticipar los movimientos de sus enemigos. Pero para alguien tan audaz y valiente como Odiseo, hay veces que parece una balsa en medio del mar sin rumbo ni dirección, porque hay veces que parece estar controlando la situación, pero otras veces se le sale de las manos. Por eso es que salen a relucir dos preguntas. ¿Es acaso culpa de los dioses todo lo que le pasa a la tierra? ¿O acaso somos los humanos los causantes de todo? Miren lo que dice Zeus. Sí. Muy bien. ¿Quedó más claro la idea de la Odisea? Sí, Miss. Bastante claro. Por ejemplo, ¿cómo Sí, es Miss. que él afronta esto de las sirenas, por ejemplo, porque era bastante llamativa el canto de la sirena? ¿Sí? Es que él solicita o pide que se le amarre en un palo dentro del donde ellos se encontraban. Entonces él no se tapa porque sí a sus demás compañeros les menciona que deben de taparse las orejas, pero algunos de ellos por curiosidad no se llegan a tapar y logran desaparecer, ¿no? Mientras que Odiseo lo amarran y sin taparse logra escuchar el canto de las sirenas y pasa por este obstáculo, ¿no? Bastante llamativa esta historia, ¿no? Y luego tenemos la otra historia, que es la Ilíada, que también va a dividirse en 24 cantos. Él tiene un narrador omnisciente, su narración es bastante lineal, ¿sí? Su secuencia es lineal, ¿sí? Va a haber presencia de comparaciones y símiles. ¿Qué quiere decir? Se va a hacer ciertas comparaciones con ciertos seres mitológicos también o animales, ¿sí? Y va a haber detalladas descripciones, qué quiere decir de los personajes, de cómo ellos se van a encontrar. Su tema principal de la Ilíada es la cólera de Aquiles y sus funestas consecuencias, ¿no? Esta cólera que él tiene y las consecuencias que va a poseer. Y los temas secundarios son el destino, la valentía, la guerra, lo divino y lo humano. Recuerden que dentro de las características de la literatura griega es antropocentrista y antropomorfista, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna consulta, alguna duda hasta aquí? No, Miss, ninguna. Muy bien, chicos. Por la clase de hoy nos vamos a quedar aquí. Les debo lo que es el pequeño resumen de esta pequeña obra, ¿sí? De la Ilíada, que no nos va a alcanzar el tiempo, así que por eso lo vamos a hacer la siguiente clase, ¿sí? Si no hay ninguna consulta, ninguna duda, nos quedamos aquí y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho.